Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Voces en Libertad del canal Comunicación con Causa. Antes de empezar, les pedimos que compartan este programa para que cada vez seamos una comunidad crítica mayor y así podamos recuperar nuestro país. Pues bien, antes de empezar también quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores. La Buena Tradición del Valle, que nos trajo este pan delicioso, en verdad. Huele delicioso, Clau se lo quiere comer ya, pero no quiere comer. Yo tengo hambre. No quiere comer enfrente de ustedes. Tienes permiso, mi querida Clau. Y también el parche con comida colombiana. En verdad es una delicia. Vayan ustedes a visitarlos aquí en Ciudad de México, en San Francisco 35, Colonia del Valle. Por otro lado, también gracias a Suriana Radio 107 FM desde Tlapa de Comonfort en Guerrero. Gracias por transmitirnos desde allá. Pues bueno, hoy tenemos 4 temas, que son muchos los temas en la agenda, pero no nos va a dar tiempo. Es por eso que hoy vamos a hablar de la farsa electoral de Pablo Gómez, el sepultero de la democracia, y dentro de este tema también hablaremos de la sesión extraordinaria que buscó tener, que convocó para el próximo martes Norma Piña. Veremos para qué y de qué se trata. Por otro lado, estamos viendo que Sheinbaum está atrapada entre dos bandos. También hablaremos de eso. El asesinato del fiscal en Tamaulipas, este fiscal que nos demuestra que el Estado se rinde oficialmente. Y como último punto, bueno, ya en la Ciudad de México estamos viendo estas inundaciones por un problema del colapso del sistema hídrico, y lo único que estamos observando pues prácticamente es una gran incompetencia del gobierno de la Ciudad de México. Pues bien, empezamos con este tema de la falsa electoral de Pablo Gómez. Pablo Gómez, una persona que se ha hecho en este sistema, en el sistema electoral. Él ha sido plurinominal desde 1979, creo, de tal forma que ahora que ellos ya están en el poder, para ellos es muy fácil, entonces ya subimos la escalera de la democracia, la utilizamos y ahora la vamos a romper. Y uno de los argumentos es que hay que terminar con todo lo neoliberal, y coincide que la lucha democrática es desde este periodo llamado neoliberal, entonces les sirve muy bien como narrativa, como base de hay que terminar con esta historia neoliberal, que casualmente es esta parte de este proceso democrático, y entonces pues van a buscar derribar toda la construcción que hemos llevado a cabo la ciudadanía. Sí, y no solamente en los últimos años ya de democratización, sino reformas que venían desde el 76, por ejemplo, como decías tú, es decir, nos quieren llevar a los años 60. Y no deberían de decir es que hay que destruir todo lo neoliberal, porque la democracia no es neoliberal, la democracia puede ser de cualquier partido, incluso en los partidos, en los países donde ha gobernado la socialdemocracia, que es izquierda, pues hay democracia y hay representación proporcional, equitativa, entonces no tiene que ver con el neoliberalismo. Lo que deben de decir es tenemos que destruir todo lo que tenga que ver con la democracia, porque al final de cuentas nunca fueron demócratas. Nunca fueron demócratas. Usaron la democracia porque no, la revolución se negó, y así lo dice el Foro Sao Paulo. Como es mucho más complicado ahora hacer revoluciones, usan la democracia, que se está expandiendo en los años 80 por toda América Latina, y cuando lleguen al poder, poco a poco, conforme vayan acumulando el poder, van destruyendo la democracia burguesa, lo dicen como los marxistas. Entonces, en eso están. Aquí la trampa va a ser, la trampa ya se percibe por dónde, ¿no? Sí, vamos a oír, ha dicho Pablo Gómez, pero nosotros tenemos la mayoría. O sea, al final de cuentas, prácticamente lo que está diciendo es todo el mundo tiene derecho a participar, pues eso no significa que los vamos a tomar en cuenta. Lo ha dicho abiertamente, ¿eh? Sí, varias veces. La trampa va a ser lo que el pueblo diga, entonces otra vez una consulta manipulada, ¿sí? Donde van a hacer las preguntas de tal manera que la gente, que la mayoría, la gran mayoría, y esto no es una crítica, no sabe de elecciones, como yo tampoco sé nada de ingeniería, ni sé nada de medicina, eso no te exime de que participes en algo que no sabes. Sí, le están preguntando a la gente de temas que no sabe, que son muy técnicos, muy especializados. La mayoría de la gente no sabe para qué sirven los diputados de representación proporcional. Y de manera intencionada no están haciendo campaña de información. Exacto.
Y puedo apostar que las preguntas que vengan en la consulta que hagan o encuesta, no sé qué va a ser, van a venir redactadas de tal manera que la gente diga, pues sí, ¿quieres ahorrar más dinero del muchísimo que se gasta en la democracia? Que por cierto solo es el punto 33. Impresionante. Lo dijo Leonardo Valdés. Leonardo Valdés nos hizo toda la estadística, no representa nada el gasto. Punto 33 nada. Es el gasto electoral de todo el presupuesto del año pasado, por ejemplo. Medio punto porcentual. Sí, pero entonces van a decir, ¿quieres que se ahorre dinero en tanto que se gasta en la democracia o en los partidos políticos? Sí. Y esto de los partidos, el quitarles presupuesto, pues los va a debilitar más, como en tiempos del viejo PRI. Porque Morena cuenta con todos los recursos del Estado y la oposición ya no va a contar ni con lo que tiene ahora. Y con el recurso del narco. Sí, bueno, sí, desde luego. Bueno, es parte de, sabemos, claro. Es un narcoestado, entonces también incluye a los narcos. Entonces se va a hacer la desigualdad, si ya está así, se va a hacer así. Y con la fórmula que vayan a poner para los pluris, ya sea quitarlos completamente o reducirlos y poner una fórmula distinta, de todas maneras la sobrerepresentación va a crecer. Y ya el otro día explicábamos que la sobrerepresentación equivale a robarle a un cierto grupo de ciudadanos de oposición su voto para dárselos al partido contra el cual votaron el año pasado. Para tener la mayoría. Lo hicieron ya. Con la mayoría calificada. Claro. Le robaron a 20% de quienes votaron contra Morena su voto. Sí, pero no sabemos, bueno, a quiénes. En general, a esa ciudadanía, que era el 45%, le quitaron 20% de sus votos y se los dieron al partido contra el cual votaron. Totalmente. Es un robo en despoblado. Sí, y como no hubo reacción, entonces se normalizó. Bueno, hubo reacciones, pero justamente... No suficientes. No suficientes. Fueron denostadas, fueron desconocidas por el propio Poder Judicial en un momento dado, porque entraban, y eso es lo que le están echando en cara, ¿verdad?, ahora a la Suprema Corte, a los ministros, porque entraban en un conflicto complicadísimo y además muy poco previsible con la buena fe con la que se supone que deberíamos estar actuando. Bueno, deberían ellos estar actuando. Pero ¿qué es una reforma electoral? Una reforma electoral es transparencia y rendición de cuentas. ¿Ustedes han oído algo sobre eso? Definitivamente nada. No está incluido. Es financiamiento de campañas, disminución o hacer, pero obtener una transparencia en el financiamiento de las campañas, es tampoco. Un retroceso. Fortalecimiento muchos años. Es un fortalecimiento de las instituciones electorales y ellos, por el contrario, están debilitándolos, reduciéndolas y manejándolas, porque el Tribunal Federal Electoral o el Tribunal Electoral de la Federación está totalmente a lo que diga, acotados a lo que diga la presidenta. A la presidenta, bueno, y los grupos de poder. Acceso equitativo a los medios de comunicación, lo cual tampoco es cierto. Participación ciudadana, no, porque la ciudadanía no está enterada de realmente lo que está pasando cuando está votando, y al contrario, lo están manipulando. En este caso los manipularon con los famosos acordeones. Reforma de la representación política, quieren quitar el equilibrio que puede haber cuando hay un partido minoritario que puede acceder a los plurinominales, pues se los están... aparentemente se los quieren quitar, ¿no? Y en lugar de que haya imparcialidad en el proceso electoral, vamos a tener un proceso electoral parcial como el que acabamos de ver hace el 2 de junio, pero además va a ser en un proceso de varias diputaciones de todo el país, pero varios estados también eligen 17 estados eligen a sus gobernadores. Entonces, el tema es muy delicado, porque estos que son como los highlights, como los puntos más importantes de una reforma política electoral, no están siendo tomados en cuenta. En cambio, una reforma electoral siempre viene de los partidos que no tienen acceso, que no han podido lograr tener una representación, y no del propio gobierno. Entonces, aquí con esto se confirma lo que tú acabas de decir, que el gobierno lo que quiere es quitar, o sea, el Estado lo que quiere es quitarle exactamente. Entonces, lo que está haciendo es que él mismo se está haciendo su propia reforma. Cuando él ha venido ganando, bueno, pues quiere hacerse para que ahora sí tenga el absoluto control
de todo del poder legislativo y pues ahora también del judicial y del electorado. Y justamente disfrazado de democracia participativa con esta elección, y ahí están violando nuestro derecho a la información, porque no están haciendo campañas de información de todos estos cambios. Y todos estos avances que habíamos tenido, cada reforma que se hizo electoral, se convocó a partidos políticos, a ciudadanía. Ahorita ya no. Al INE. Pablo Gómez ya dijo, nosotros vamos a aplicar nuestra mayoría. Exactamente. De alguna manera está echando en tierra todo lo que se había avanzado, y todo lo que tú estás mencionando prácticamente está siendo ignorado, y yo creo que lo que pretenden, que todos estos mecanismos que habían sido de alguna forma institucionalizados para garantizar transparencia y certidumbre en la elección, cada vez están siendo más mermados, como fueron en la elección del 1 de junio, que no se respetó absolutamente nada. Y al disminuir también y centralizar al INE en la Ciudad de México, pues evidentemente se va perdiendo más el control y también la participación ciudadana. Aquí otra cosa que había yo escuchado también de Lorenzo Córdoba, es que al reducir el presupuesto del INE y al reducir el presupuesto de todos estos actores que están involucrados en la elección, es que, por ejemplo, ahora que nos obliguen a tener la CURP, el INE ya no va a ser necesario. No, ya no. Entonces, mucha gente se veía de alguna manera obligada o incentivada a tener su INE para poder ser... para votar. Para votar es lo del menos, para identificarse en todos lados. Todos los trámites ahora ya difícilmente pues la gente va a tener el incentivo para eso, y muy probablemente esto sea un factor de la falta de participación en las elecciones, aunado a todo lo que ya estamos comentando. Tu conclusión, mi querido José Antonio. Bueno, pues que la última vez que se está repitiendo la reforma del 87, que fue la última vez que la convocó solamente el PRI, la diseñó solamente el PRI, sin la oposición, la votó solamente el PRI, no tuvo consenso, y obviamente fue una reforma que favorecía al PRI. La última vez que pasó eso fue en el 87, entonces nos estamos regresando a eso, porque esta reforma va a ser muy parecida en ese sentido. Así es. Solo el PRI, de la comisión que encabeza Pablo Gómez, el único que sabe de elecciones es Pablo Gómez. Los demás, que todos son de Morena y que simplemente van a aceptar, levantar su mano para hacer una reforma benéfica a Morena, no saben de elecciones. Nadie de los que están en esa comisión sabe de elecciones, salvo Pablo Gómez. Entonces, pero obviamente no hay de oposición como había habido antes. Entonces, por lo menos en la forma nos regresamos al 87. Sí, en el contenido podemos regresar incluso a 60, a 1960. Dependiendo de cómo sean las fórmulas. ¿Cómo eran en 1960 las elecciones? Pues yo no estaba ahí. Pues nada más había dos partidos. Yo sí, digo, como niño, pero ya me daba cuenta de todo eso. Sí, ¿No había elecciones? Porque en 60 ya no había todavía diputados de representación proporcional. Entonces el PRI ganaba 78, el 97, el 94%. En el 64 fueron diputados de partido, que eran un embrión de los pluris. Y luego con la de Reyes Errores aparecieron los pluris, hasta 77. En la y en elección, 79 entra Pablo Gómez como pluri. Sí, y siempre fue pluri. Pero fíjate, por ejemplo, con la pura mayoría absoluta, que es lo que relativa, que es lo que podemos tener, el PRI obtenía 94% de los diputados y el resto de la oposición 6%. Wow. Pues así, algo así vamos a regresar si quitan a todos los pluris, pero es una posibilidad. Ahí lo que es interesante es ver cómo van a reaccionar el Verde y ya lo habíamos comentado, y el Partido del Trabajo, por un lado. Y por el otro lado, sería bueno cuestionarnos si en lugar de haber elecciones por diputados, había puros pluris. Cada partido, esto también está en la mesa. Cada partido tiene un porcentaje y entonces tiene a sus pluris de alguna lista, ¿no? Digo, sus propias listas. Y bueno, eso podría ser el desaparecer a los otros. O sea, la verdad es que va a ser, la fórmula que sea, lo que se visualiza es una caída de la democracia en este país. Contrarreforma. Sí, exactamente. Es una contrarreforma y
Y a mí no le tengo ninguna esperanza, y eso que digan que hasta enero la mandaron para hacer, digamos, a la ciudadanía. Integrar en una democracia participativa falsa. Es complicado entender cómo se maneja el tema de los plurinominales. La ciudadanía no es que uno piense que no los va a entender, es que no hay información, no les dan la información. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. El 27 estamos a punto de enfrentar la elección más grande de la historia del país. No solo es 17 gobernadores, la mayoría de los congresos, incluyendo la Cámara de Diputados, donde de alguna manera tenemos que recuperar la mayoría, tenemos que quitarse la Morena. Y por otro lado también está la mitad del Poder Judicial más el Tribunal Electoral. Es por eso que es necesarísimo que tengamos la información y un INE fuerte. Y entonces lo que estamos viendo es que lo que pretenden es poner el último clavo al ataúd de la democracia, en donde ya se hicieron de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y qué mejor cerrar la pinza con el órgano electoral para mantenerse en el poder, y esto se llama dictadura, de alguna manera. Es por eso que es importantísimo que nosotros como ciudadanos estemos muy, muy bien enterados y resistamos. Yo no lo doy por hecho, tenemos que dar la batalla como ciudadanía, tenemos que recuperar este poder ciudadano, este poder electoral, en donde, ¿por qué permitir que en una cúpula sean quienes decidan que destruyen nuestra forma de vida democrática? Ahí se las dejo, mentes críticas, para que puedan ustedes hacer esa reflexión. Ahora entramos en el tema de Claudia Sheinbaum, que está atrapada. Dime. Falta lo de... antes... Norma Piña. Norma Piña convoca, vale la pena. Perdóname. Norma Piña, dentro de este liga, tema, exactamente. Sí. Norma Piña acaba de convocar, ya había terminado el periodo de sesión, prácticamente ya habían hecho la última sesión. Sin embargo, Norma Piña nos sorprende con una convocatoria para una sesión extraordinaria. Tiene dos motivos particulares, José Antonio. No, más bien si la quieres... que sabe más de esto es ella. No, claro. bueno, no es mi expertise. Bueno, el artículo 68, lo estoy leyendo porque no me lo sé de memoria, y último párrafo de la regla reglamentaria de 2 artículos de la Constitución mexicana, que es el 105, las fracciones 1 y 2 del 105, establece que en materia electoral se tiene un plazo muy corto para poder resolver. Entonces, que tratándose de asuntos de materia electoral, el proyecto de sentencia deberá someterse al Pleno para su resolución dentro de los 5 días siguientes a aquel en el que se haya agotado el procedimiento. Traducción. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? O sea, por eso porque ellos tendrían la obligación de hacer una convocatoria urgente para poder resolver esto, porque así está la ley reglamentaria. No es un capricho de Norma Piña, como lo dijo la presidenta y le echó toda la tierra. Es una disposición que obliga a la Corte a hacerlo. Y esto se trata de dos expedientes, el 44-2025 y su acumulado, el 45 del 2025, que determinan que es respecto de la modificación a la Constitución de Yucatán en materia de elecciones. Entonces lo tienen que resolver, pero además es interesante porque no lo está solicitando un partido, lo está solicitando el propio Estado a través de me parece que es el Tribunal Electoral. O sea, no es un tema que vaya a favorecer necesariamente a un partido político como lo han querido hacer. ¿Y qué contiene? Pues ahora sí te toca a ti, porque es un tema más que nada sobre la inconstitucionalidad de la reforma a la Constitución de Yucatán, sobre el tema electoral. Entonces, no conozco yo te lo digo con toda honestidad, también. Pero... No, es que no sé bien cuáles temas iban a tratar. Lo que quiero decir yo es que por ahí se ha difundido la idea de que a lo mejor echaban para atrás la elección judicial, pero hasta donde yo sé y entiendo, no es facultad de la Corte, sino del Tribunal. Entonces la Corte no podría echar atrás, a menos que haya algún aspecto legal. No sé, hay un magistrado, ¿no?, del tribunal. Un tribunal son ministros, pero un colegiado
que acaba de sacar una sentencia y hoy se hizo pública, por eso es un poquito complicado hablar del tema cuando hoy mismo se está haciendo pública, donde viene la nulidad de la elección. Sí, pero eso es un magistrado del tribunal. Del tribunal. Sí. Lo que yo digo es que mucha gente ha dicho que en la reunión de Piña, pero podrían echar atrás la reforma judicial o la elección judicial. Yo digo, no, porque no tienen la facultad de la Corte. Es nada más el Tribunal Electoral, el federal, el que puede hacerlo, y ahí está totalmente cooptado. Pero este es un tema más bien, o sea, es el del estado de Yucatán, y supongo que esto puede incidir por la manera, es un recurso de inconformidad, o sea, puede incidir en los demás, en algunas otras recursos que existe, como generar un precedente y un criterio que pudiera incidir en las demás. Y creo que jurisprudencia, ¿no? Jurisprudencia es otro tipo. No, este es cuando hay un criterio, o sea, la jurisprudencia es sobre juicios. Okay. Esto es un tema de inconstitucionalidad. Creo que el otro tema es que ellos sí puedan calificar a los dos magistrados del tribunal que fueron electos. Eso también es. Porque el tribunal no puede calificar porque es juez y parte. Okay. Entonces eso sí va a la Corte. Eso sí, porque exactamente. Pero es simplemente calificar y decir si la elección fue correcta o no. No toda la elección. Lo del tribunal es que el magistrado que le toca presentar la ponencia dice hay suficientes irregularidades. Elementos, sí. En la elección de la Suprema Corte, de la nueva Suprema Corte, sí, desde luego lo que tendría que anularse. Por los acordeones, sí. Sí, que tendría que anularse por acordeones y varias irregularidades. Por la inequidad total. Pero él es uno frente a 3 otros magistrados que están cooptados, que son los que hacen mayoría. Los Felipes y Mónica. Sí, yo lo vi de reojo, salió hoy en la mañana, no lo tengo muy Aquí te lo digo, claro. Dice, la sesión pública Piña detalló que los temas a tratar serán una acción de inconstitucionalidad en materia electoral, que es justamente si está pegada a la Constitución, la reforma electoral, la revisión de posibles impugnaciones relacionadas con la elección judicial, que es a lo que tú te refieres, y la declaratoria de la elección para los 2 cargos de las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y sí, verdaderamente no lo puede resolver el tribunal, aunque sea materia electoral, porque son juez y parte. Y el otro órgano que lo puede hacer es la Suprema Corte de Justicia. Y ahí sí ha habido tantas trampas, porque acuérdense que López Obrador se negó a que se hiciera la elección de los 2 magistrados faltantes para tener el control como lo tienen ahora. Y ya que ganaron sus elecciones, ahora sí quieren meter a 2 magistrados a modo. Y ahí es donde se está, así, digamos, cuestionando la ilicitud de este proceso. Sí, como antecedente deberían de ser 7, ¿no? Sí. Y llevan muchos años siendo 5 porque no se les había dado la gana de nombrarlos. ¿Por qué? Porque los candidatos los nombra la Suprema Corte y por lo tanto eran independientes de López Obrador y Morena. Entonces, como tienen que ser ratificados en el Senado, Morena con su mayoría decía no los aceptamos. Otros 2 candidatos no los aceptamos. Porque ellos decían, tenemos 5 en el tribunal, pero de esos 5, 3 son de ellos. Responden a nosotros, y así hicieron todas las trampas que hicieron en la elección del año pasado, me refiero. A partir de esa mayoría que tienen, entonces ahora sí pueden ellos meter a quienes los 2. Entonces, pues, sale también Otálora. Ella también sale. Janine Otálora pues ya terminan. Lo que pasa es que a ellos les extendieron hasta el 27. Y Janine dijo no. Exacto. Yo me voy en el término que me corresponde. Muy honrada. Los otros sí aceptaron este plazo más largo por conveniencia. Imagínate el desgaste de estar en ese tribunal. Pero a lo que me refiero ahora, prácticamente va a estar el tribunal, que ya prácticamente tenía un 60% cooptado, ahora va a estar 90 o 100% cooptado. No nos olvidemos de que el tribunal también está sometido, sus magistrados, a esta nueva comité o comisión de la justicia, que le pueden recortar cabezas a quien encabezado por Batis, porque pertenece al Poder Judicial Federal. Así es. Entonces, el Tribunal de Disciplina puede darles línea a los magistrados del tribunal para que hagan lo que si no dices esto, quiere. Mira, ¿qué pasaría en caso, tú lo planteas, que se va a discutir la inconstitucionalidad de la reforma electoral o de la elección? De la reforma electoral a la Constitución, o sea, de la reforma constitucional electoral,
La reforma electoral a la Constitución de Yucatán. A Yucatán. De Yucatán, es una cuestión local. Entonces, pues veremos, ¿no? Veremos de que, sí, yo también había visto, sobre todo en redes, se difundió esta idea de que tal vez iba a salir Piña de alguna manera triunfante diciendo se cancela el proceso de la elección judicial. Es que pues ella no lo puede hacer. Será un golpazo, pero no tiene facultades la Corte para eso. Qué No, lamentable. la que Es el tiene tribunal. Es el tribunal. Y el Bueno, tribunal pues, sí va a avalar la Por elección. supuesto. Nos vemos entonces el martes para ver qué, veremos el martes qué pasa. Y bueno, pasamos al siguiente tema. Claudia Sheinbaum, atrapada entre estas dos fuerzas, de alguna manera, pues, genuflexa totalmente ante el gobierno de Estados Unidos y también, pues, el grupo que tiene el poder, que ella, pues, prácticamente, pues, no tiene mucho poder en México, el grupo Morena, el grupo de Morena que encabeza Dan Augusto y todos estos líderes, y ella, pues, tiene que estar cumpliendo para allá y cumpliendo para acá. Y en ese espacio ella se encuentra totalmente atrapada. Una estrategia de seguridad que no está resolviendo los problemas de inseguridad en México. Prácticamente ella está trabajando para Trump, toda esta estrategia de seguridad. Y estos 26 capos que acaba de mandar, pues son... Y el avión. Y sí, eso es otro tema. Y además en una total incertidumbre y se le ve totalmente acartonada, en donde un día sale a sus mañaneras, las mentideras, yo les digo, a decir que la soberanía, y ese discurso se despedaza cuando sale que ya hay aviones en nuestro territorio nacional haciendo rondines, y lo único que se observa es que no tiene idea o es una mentirosa, porque sale, o las dos, Sí, sale sale al día siguiente, posiblemente no le informan porque ella nunca sabe nada, y sale al día siguiente a decir que ella lo pidió. O sea, qué forma de burlarse de los mexicanos, pero sí definitivamente estamos viendo que el tema del narco en México, a México la presidencia le sirve como socios domésticos y a Trump le sirve en su narrativa contra la lucha, que hoy, pues todas estas luchas que estaba dando a nivel internacional con Rusia, Ucrania y demás, se le están complicando, pues qué mejor que concentrarse en territorio mexicano y seguir reforzando su narrativa de miren, estamos luchando contra los bad hombres de México. Entonces, están los narcos siendo el mecanismo utilitario de estos dos, tanto de Trump como de Claudia, y Claudia es la que en este momento se está viendo pues más apretada, ¿no?, en su capacidad de movilidad. Sí, porque dependiendo de si Trump va en serio, que parece que sí va en serio, al exigir no solo a algunos capos que ya estaban presos aquí, sino políticos. Y entonces se ha mencionado en la lista negra a gente como Adán, a Bartlett por lo de Camarena, que todavía se la tienen anotada, ¿no?, lo del Kiki Camarena. En fin, varios. Se han mencionado incluso al hijo de López Obrador, Andy, por recibir dinero para la campaña de López Obrador de algunos de estos cárteles, probablemente el de Sinaloa. Entonces sí, es una situación complicada para Claudia, que aunque le sirva para usar el discurso de soberanía y nacionalista, en realidad la tienen muy atrapada, porque si acepta las presiones de Trump de mandar políticos de su partido, pues se le van a complicar las cosas aquí. Que mande a Adán, imagínate, ¿no? No. Sería muy Primero lo tiene que un golpazo. Sí, bueno, atraparlo y ver cómo, los mecanismos. Pero el otro discurso que entra en contradicción es decir, no vamos a permitir que los norteamericanos pongan un pie. Es decir, pues, igual puede decir, bueno un avión no fue un pie. Un avión no, es el pie. Entonces no habla de injerencia. Sí, no fue un pie. Y lo que pasa es que en el himno que dice que lo defenderemos cuando pisen el terreno, pues no podían poner drones porque no existía, no podían poner aviones. Ahí decir, ¿no? Cuando un dron cruza los aires soberanos de México, no. Entonces se dice, no vamos a permitir. ¿Qué está esperando? ¿Está esperando la invasión de 1846 para entonces reaccionar? Cantar el himno y que se espanten. No, sí. ¿No? Y pero salgan corriendo. Si la injerencia es por aire, entonces más bien dice, yo la pedí, pues no estás diciendo que no vas a permitir que se metan. ¿Qué es eso? Se están metiendo. Y ahora, cuando se meten, entonces dices que tú les diste permiso. Mira, a mí me parece que su postura es harto incómoda, ¿no? Está, por un lado, muy, muy apegada todavía al expresidente Andrés Manuel López Obrador y tiene, además,
a una gran parte de su gabinete que depende de lo que el señor le diga. O sea, no negocian con Claudia, no acuerdan con Claudia, es la palabra. Acuerdan con él y le avisan a Claudia, ¿no? Eso es lo que aparenta ser. Yo la verdad es que sí creo que así es en muchos sentidos. Ella, por otro lado, le está metiendo mucho la mano, el espaldarazo a García Harfuch con esta estrategia, pero es una estrategia que claramente tiene que ir de la mano con la estrategia de Trump, de Donald Trump, en el sentido de atacar a los narcos en México. Y entonces ahí entonces mandan el avión no tripulado, que es, perdón, pero es una invasión, es una forma de invadir. Es una injerencia. Es una injerencia. Y después ella dice que nunca van a pisar territorio. No, están pero ahí está, en el momento en que la gente dice, oye, no es necesario. Hubo un dron dando vueltas, no sé cuánto tiempo, pues claro que no, esa no es una tecnología mexicana, tenían que aceptar que había sido un dron y prefirieron utilizar este lenguaje de yo lo pedí. Bueno, pues si tú lo pediste, ¿por qué no? ¿No avisaste? Una vez que pasó, deberías de haber dado un boletín diciendo cruzó, es un acuerdo entre nosotros. No, no lo digo que la cacharon públicamente. Por eso, pero, porque la gente lo vio, yo supongo, no sé quién lo... Es un hecho que la ciudadanía estamos atrapados entre una mentirosa. El ejército tampoco puede estar contento con eso. ¿No? El ejército tiene que estar muy nervioso, porque por un lado les dan todo el poder, pero por otro lado los ponen a limpiar obras y calles y hacer cosas que no les compete. Totalmente. Entonces yo sí creo que está con tres frentes, Trump, López Obrador y el ejército, y tiene que ser muy cuidadosa o claramente inclinarse a ver qué es lo que va a apoyar. No puede apoyar al mismo tiempo a quien estuvo protegiendo a los cárteles, no lo puede hacer, y al mismo tiempo tratando de atacar a los cárteles, no lo puede hacer. O sea, no lo puede hacer porque de alguna manera ella se benefició. Hablemos claro, ¿están de acuerdo? Hay varios periodistas de investigación que han documentado cómo varios de estos tres, Monreal, Noroña y Adán Augusto, que fueron parte de su campaña, recibieron dinero del narco. Y por otro lado, varios de los 26 que mandó son de reciente captura y todavía seguían en activo. Uno de ellos es Leo, que era uno de los fuertes del cártel de Sinaloa, y él es el que más hizo campaña en Sinaloa a favor de Claudia. Y él era el que anunciaba que había que votar por ella. Lo capturan en febrero de este año y son de los 26 extraditados. Claro. Es uno de los que más terror le ha de dar a Claudia y obviamente lo capturaron por presiones de Estados Unidos. Entonces estamos observando que ella está entre las personas a las cuales les debe, a muchos de ellos, y por otro lado, nunca esperó que su presidencia se iba a ver de alguna manera inmersa en una presión de este tamaño tan fuerte. Nunca pensaron que Trump llegara con esta nueva dinámica de estrategia de protección de la seguridad de Estados Unidos, y pues ella está totalmente atrapada. Y a mí lo que me sorprende es cómo la ciudadanía le acepta todas estas incongruencias y todo este discurso que hoy dijo una cosa, mañana dice otra, y la ciudadanía no cuestiona absolutamente nada. Pues a lo mejor ni siquiera está informada. La mayor parte de la ciudadanía no se informa políticamente, no le interesa la política, se mantiene al margen, mientras no le llegue directamente algún problema a su vida personal, no se meten. Entonces a lo mejor ni siquiera están enterados de lo del dron y lo que ha dicho Trump y lo que ha dicho ella en las mañaneras. Mira, yo solo creo los obradoristas sí, pero esos nosotros le dan la razón mayoría, incondicionalmente. No. Una de las formas en las que yo mido un poco lo que la ciudadanía es en el programa de Carmen Aristegui, que la gente habla. Y entonces habla, pues hay de todo, ¿no? Porque ella admite que haya críticas y favorables y desfavorables. Pero ese es el segmento politizado, ¿eh? Sí, porque también... Yo hablo de la mayoría que no está politizado. Que no tiene idea de lo que está diciendo y habla simplemente decirle que es una traidora y no sé qué, ¿no? Entonces, y las pasan. Y bueno, hacen bien en pasarlas. Y esa es la que, yo digo, hay una gran mayoría que así actúa, ¿no? En un enojo brutal. ¿Por qué? Pues porque además, a ver, ¿qué pasa cuando tú te equivocas? Tú tienes la capacidad de decir,
lo siento, yo confié en esta y me equivoqué, me engañó o lo que quieras, pero muchos no lo aceptan y no lo van a aceptar jamás, un error. Y confiar en Andrés Manuel López Obrador fue un gravísimo error que muchos cometimos. Yo no es que lo haya apoyado, pero que sí confié en un momento dado en que podía ser, lo comentamos la vez pasada, que podía ser alguien que hiciera un cambio en la política, que ante dos partidos que nomás no hicieron no cubrieron las necesidades del pueblo de México. Y bueno, o sea, ahora a tiempo pasado, ni siquiera a tiempo pasado, en el momento nos dimos cuenta, cada día que pasaba, pero a tiempo pasado, y el otro día que tú y yo estuvimos en un desayuno, qué cosa tan espantosa, la información que nos dieron sobre la vinculación del gobierno con el crimen organizado. Un desayuno con Anabel Hernández. Con Anabel Hernández en Sinaloa, o sea, sí. Y ahora despintado como está el crimen, digamos, el cártel de Sinaloa, el problema para ellos es muy grave, pero bueno, yo creo, un poquito a manera de conclusión, que sí está la situación, ni siquiera la pudieron contemplar, no pudieron contemplar lo que se venía, porque bueno, nadie sabía que Trump iba a ganar las elecciones, pensamos que podía haber ganado el Partido Demócrata y hubiera sido no muy diferente en unos aspectos, pero sí esta obsesión de los cárteles es una... todos los días habla del tema, ¿no? Incluso, no sé si fue él, porque ya no oí bien la noticia, que hay gente del cártel de Jalisco Nueva Generación metida en la guerra de Rusia y de Sinaloa, en Ucrania. Y Ucrania. Están apoyando aparentemente a Ucrania en la guerra. Son del cártel de Sinaloa. Y de la Jalisco Nueva Generación, dijeron, ¿no? Entonces ya... Están capacitando soldados. Ya hasta en eso estamos metidos, ¿no? Estamos, no estamos. Decir, yo no sé México tú, amiga, como pero país, México como país. No nos representan. Es una cosa pero a ver, espantosa. voy a tomar tu comentario de que se veía a López Obrador como opción. Créeme, yo nunca tuve duda de que ese tipo era un psicópata. Bueno, ya había gobernado Ciudad de México y había hecho un desastre, niveles altísimos de corrupción, un tipo con cero capacidad intelectual, un tipo que no era más que un farsante. Ya lo habíamos visto, pero lo vimos los que estábamos cerca, los que estábamos politizados, la mayoría de la gente no, y es un gran estafador intelectual. Es impresionante cómo se presenta, es un timador. Y en este otro... Bueno, hay que reconocer que es lo único que puede hacer, sabe hacer, timar. Es lo único que sabe hacer. Porque y sus hijos, gobernar fue muy malo. Y a eso voy también con Claudia. Yo veo una gran ingobernabilidad de Claudia, porque Claudia está distraída con los cárteles. Claudia está atenta de lo que pide Trump. Los problemas estructurales de México no los está atendiendo. La salud, la educación, la infraestructura, la inseguridad real de los mexicanos. Yo no veo un cambio, no sé ustedes. Yo la veo muy distraída. Hay algún tema que creo que tendría que salir hoy también, que es el número de mexicanos, que fueron 7 millones de mexicanos que salieron de la pobreza extrema, a la que nunca tenían que haber llegado, millones, o 13 millones. Ese es un punto importante y que la gente se está yendo con la finta, pero eso no es un programa que va a ser para siempre. Esa es la reacción de un aumento al doble del salario mínimo, lo cual... Bueno, está no solo eso, muy difícil además, para muchas pequeñas y medianas empresas. Pero además está la inflación, está la salud que ellos tienen que pagar, ¿no? Y además cambiaron los criterios que tenía Coneval. Exactamente. Y los de Coneval habían dicho justamente, si cambian los criterios ya no puede ser comparable. Exactamente. Porque bajaron el nivel a partir del cual se consideraba que ya eras pobre o no eras pobre, lo bajas y todos estos, aunque no reciban un quinto de más, ya no son pobres, es como decir, por definición. De 2 pesos a 4 pesos, eres muy pobre. Y entonces de repente, no, muy pobre es de 1 peso para abajo. Entonces todos estos 2 y 4 pesos dejan de ser pobres. Es una manera tramposa de decir, engañar. Estamos haciendo algo. Y además, con crecimiento cero de la economía. Eso es lo que es imposible. Con empresas que están huyendo, empleos que se están perdiendo. Nos estamos dando cuenta que hay mayor empleo informal, mayor dependencia de las ayudas, y eso no tiene cómo sustentarse
a mediano plazo, ya déjate tú a largo plazo, a mediano plazo. Entonces, hay que desenmascarar todo Por esto. eso quitaron Coneval, como han quitado otras instituciones autónomas, Claro. porque Coneval sí medía, al margen de que le beneficiara o no al gobierno, medía con criterios muy precisos la pobreza. Pero entonces, si lo que estaban midiendo Coneval no le favoreció a este gobierno, quitamos a Coneval, los rangos, cambiamos los al criterios, INAI, sí. lo hacemos como queramos y ups, presumimos por magia, que ya 13 millones sí, ya dejaron de pero ser nadie pobres. se cuestiona cómo le hicieron. Ese es el Son punto. los expertos. Ah, no, nada más por en sus aquí. cuentitas, porque en la realidad la gente sigue viviendo en la miseria. En una precariedad es una crueldad, espantosa. es una brutalidad. La pobreza estructural se combate con crecimiento económico. Totalmente. Y hubo en todo el gobierno de López Obrador 0.8 de crecimiento económico. Y ahora va a ser 0.2 en este año, o aproximadamente, es lo que calculan. Bueno, así están combatiendo la pobreza. Pues la forma en que la están combatiendo es provisional, es demagógica. Ni ¿sí? siquiera- No es estructural. Exactamente, entonces eso era importante comentarlo, porque si dices, bueno, pero es que nos está yendo bien, ya no hay tantos pobres, no sé, hay la misma cantidad de pobres, O más. porque además, si ustedes van al mercado, al súper, todo ha subido de una manera espantosa, entonces sí pueden tener un poder adquisitivo un poquito mejor por las ayudas sociales, Sí, porque el sube el salario salario mínimo. mínimo. Se les esfuma, sí, Pero ese porque no aumento pueden de comprar, salario tienen que mínimo- comprar medicamentos. Sí, Porque pero no ese hay. aumento de salario mínimo, además, afectó a Miserable, muchas es pequeñas marginal. empresas. Les duplicaron y no es nada digno, pero bueno, fue mejor. Pero hay muchas que no lo pueden pagar. Es que quiebran. Y Así quebraron. Es más desempleo. Entonces dices, Es verdad. fue un aumento de un día a otro. Y te quedas, espérame, pero Y luego sale Claudia a decir que el promedio de salario en el país es de 18,000 pesos. ¿No la escucharon? no, qué bárbaro. Yo no No sé es en qué país cierto. vive esta mujer. No es cierto 18,000 pesos, o sea, se me hizo un insulto. Es un insulto, Es un eso no es insulto cierto. o es Eso un no es- eso no es ¿Es cierto. ignorancia y es un Eso no insulto es o cierto. es una mentira? Un Ay, engaño Un deliberado. engaño deliberado. Y la gente nadie la cuestiona. Pero bueno, otro de los temas que sería importante tratar también es el asesinato de Ernesto Vázquez Reina, el delegado de la FGR en Tamaulipas, que no solo su muerte expuso las complicidades, sino también pues de alguna manera el debilitamiento, si no es que el Estado fallido, y también que gobierna el cártel del Golfo en Tamaulipas, y de la misma manera se expuso a quienes eran los que estaba investigando. Una de ellas, ¿cómo se llama esta mujer? Que Dato quedó... protegido, ¿eh? No, todavía No es dato demanda, ¿eh? protegido. es otra. No, Es ya sé. otra, es Tania la que finalmente expone, la presidenta del Tribunal Ernesto Superior de Mauleón Justicia. expone como, Héctor Héctor Mauleón. Mauleón expone los vínculos que tiene, incluso familiares, con el cártel del Golfo, y ella de alguna manera busca censurar a Ernesto Mauleón por toda esta información que sacó, que la vincula. Tania Contreras Tania López. Contreras. Y la expuso antes de que saliera como, no como candidata, ya como ganadora para ser la presidenta del Tribunal de Tamaulipas. ¡Qué grave! Pues ya va a entrar en 15 días. Ya va a entrar. Bueno, pues desde luego lo que vemos por aquí, por allá, diario hay algún acontecimiento sobre el narco, asesinatos, etcétera, pues lo que refleja es que estaba desbordado completamente el problema. En algunas regiones es más grave que en otras, sin duda, pero el problema está desbordado. Y el problema que quiere atacar Trump precisamente no es solamente el de los cárteles, sino de los políticos, los jueces, por esta vinculación, esta asociación, esta complicidad que hay entre la clase política, incluyendo a muchos jueces, no todos, incluyendo alcaldes, etcétera, legisladores, con el crimen organizado. Ese es el problema. Y es por ahí por donde quieren cortarle de parte de Estados Unidos, pero esa es la parte más delicada porque está afectando al gobierno actual. Por supuesto. Oigan, no me acuerdo qué presidente municipal o de la policía. Ayer salió que le preguntan en su mañanera, porque ya ves que todos hacen mañaneras, le pregunta una reportera que si él se va a someter también a los exámenes de confianza, credibilidad, al igual que está obligando a todos, antidrogas, exacto, a todos los policías, y se enojó muchísimo
y dijo ¿Y que no le era un contestaba? tema personal, no lo contestó, que si él lo veía, ella lo veía el drogado, bueno, un ridículo. ¿Por qué me pregunta bárbaro. eso? ¿Cuándo me he visto drogado? No, no estoy diciendo eso, simplemente le pregunto Que si poner usted un se sometería ejemplo. también. Así es. No, vienes aquí a provocar. Tan fácil que hubiera dicho, sí, claro que sí estoy Y ya. dispuesto. Y ya, y si quiere Punto. no lo hace y se acabó. Ya. Pero, ¿por qué la resistencia? Pues- Bueno, en el estado de Tamaulipas, Fue muy chistoso. no, es bien- patético. El estado, lo que está pasando y con lo que pasó con el asesinato, que además fue una granada. ¿Quién usa granadas? Primero, sí, una granada, lo sacan, sale el del coche y ahí Lo acaban de lo matar. acaban de matar. Pero esto nos habla de un laboratorio perfecto no. de lo que es Morena prácticamente ha instaurado en nuestro país, en donde los funcionarios buenos son asesinados, son eliminados para lograr establecer una estructura de Pero ¿no complicidades cree que con el eso crimen ya se le ha organizado. salido de la mano a la misma presidenta? Sí, el Estado, Yo creo que ya se salió, y era el obvio Estado que ya se iba a perdió salir. totalmente. Ya O perdió. es parte. Por Estado fallido. por lo mismo es racional, como han hecho en Colombia en otras épocas, aceptar la ayuda y trabajar conjuntamente con Estados Unidos. Así es. Porque tienen los instrumentos de inteligencia y demás. Y el dinero. Lo que pasa es que si tú o buena parte de la clase política está en complicidad, Tú eres parte del eres problema. parte de los narcos, entonces no, que no vengan los norteamericanos, pisotean No le nuestra están pidiendo soberanía. permiso. Sí, ¿por qué? Pues porque ellos están involucrados, por eso no quieren. Cuando Colombia aceptó la ayuda en tiempos de Sí, Pablo sí, Escobar, ayuda de Estados Unidos, era porque los políticos no estaban vinculados con el narco. Así De hecho, es. Pablo Escobar mandó matar a varios de ellos, Pero él quiso de ser distintos diputado. niveles. Pero aquí sí están vinculados Quiso ser diputado muchos. y fue cuando empezó el problema. Entonces, sí. Sí. Pero aquí el punto es cómo Estados Unidos está haciendo la chamba porque Claudia se está resistiendo. Ella está involucrada. O sea, no podemos decir que López Obrador y toda la estructura morenista está vinculada y escindirla a ella de esta participación. No. Entonces, Por lo efectivamente, menos el dinero que llegó, que ya ha habido también testimonios, el dinero para su campaña que vino de que varios es parte lados, de estar parte de ese coludida. dinero Ah, vino del no, crimen claro. Y organizado. también hubo reuniones de ella con el Mayo donde la llevaba llevó López Obrador. la llevó López Bueno, eso- Obrador, eso nos dijo de alguna Anabel. manera. Anabel Hernández nos los comentó. Dice eso. Yo decía, yo lo oí de algún lado, sí fue en el desayuno con Anabel, donde la llevó, obviamente para prolongar todas las alianzas y que cumpliera Claudia, o sea, y hacer el Cuando se llevan compromiso. al Mayo, pues y- entonces se les cae el se les cae el teatrito y se les cae con todos estos 50 y tantos, ¿no?, que han extraditado, pues ya no puede no cumplir. extraditado, los han Así, entregado. entregado. porque no es ¿Cómo extradición. hay un término jurídico que están utilizando para que no sean No es ejecutados. extradición, pero No es- es extradición, pero es es para entrega. que no les apliquen la pena de muerte. Y es un término muy preciso. Pero a lo que me refiero es varios de los que se mandaron, sobre todo el último lote de 29, muchos de ellos son los que todavía estaban en activo y participaron para el apoyo de las campañas de Morena. Claro, y García Harfuch dice es que en la cárcel no los podíamos controlar. No, Además, además Imagínate la confesión. Eso se dijo, sí. Eso es O sea, terrible. ellos seguían actuando. actuando, tenían teléfonos, tenían todas las, Entonces, las mira, te los visitas mando que a ti, quisieran. Estados Unidos, porque yo no puedo con ellos. Es como cuando la hija, ¿no? No puedo con mis hijas, te las mando a ti, marido. Marido no, se las manda marido. a un reclusorio. Pero No. bueno, en nuestro cuarto tema, Porque ya el último. Se está casando Claudia con Trump en esto, ¿no? Sí, Decía esto pero hace muy, rato. muy tóxico el matrimonio. Cosa. No sé, ni se conocen. No, esa es otra. Trump nunca ha querido saber nada de una invitación. La trata con un desprecio. Yo no creo que sea México al que trate con desprecio, es a ella a la que trata con desprecio. crees? Sí. Por supuesto, yo Sí. no lo veo personal con México, porque de alguna manera han hecho comentarios su propio equipo de que no es con México, que en México hay gente muy buena, que es con el narcogobierno. Y él, bueno, todos los presidentes mexicanos eran invitados a la Casa Blanca. No ha ido Claudia. Y no porque ella diga no voy, como decía López Obrador, que finalmente fue con Biden y estaba temblando. Sí, ¿se acuerdan de esa foto? qué bárbaro. Sí, era una vergüenza. Y hablaba. Sí, pero esta mujer no ha sido invitada. No. Entonces, es... Es no ha sido invitada. una parte, yo digo, de la presión de Trump sobre ella, O decir, yo con el ¿Para qué? narcogobierno no me llevo. para que a final de cuentas se lleve a cabo la política que Trump quiere contra el narcotráfico, pero
con los políticos también, Así es. con la complicidad de los políticos. Bueno, el último tema ya rapidísimo, porque ya se nos acaba el tiempo, es este colapso hídrico, la Ciudad de México que se ahoga en la propia incompetencia institucionalizada, con un sistema hídrico que de alguna manera había funcionado bien, hasta que en los últimos años se evidencia que muy probablemente no han invertido, y entonces empieza a haber unos problemas brutales. Sale, por ejemplo, Adrián Rubalcaba, que ahora es director del Metro, que no tiene idea qué hacer ahí, pero nos queda claro que fue un pago de favor de campaña, en donde sale ayer a hacer una declaración. Esto es resultado, o sea, todas las inundaciones del metro, los cortocircuitos, es resultado del aeropuerto, de lluvias atípicas. O sea, cuando realmente no son lluvias atípicas. Lo que es una falta de mantenimiento, porque ese dinero, ¿dónde está? Antes de que ellos llegaran, esto no pasaba realmente. ¿Cuántos años tenemos con el gobierno PRD Morena? Desde el 97, Desde ¿no? Cuauhtémoc Cárdenas. En la ciudad, 97. 97. Tenemos, o sea, no 28 le pueden años echar la culpa más a que los ellos gobiernos mismos. anteriores. 50 años tiene el sistema hídrico. En 1900... Sacan sillones. Así es. Sacan bicicletas hechas. Es que ese es el tema. Ese es el tema. Está totalmente el patrimonio bloqueado. de las personas de la Ciudad de México que están siendo inundados está siendo totalmente destruido. Son personas a las cuales ni siquiera se considera pues que se inunden. Al fin y al cabo nosotros podemos salir con una narrativa de que esto es atípico. No, de que tiran basura. De que tiran basura o es atípico, y en lugar de realmente hacer un cambio en el sistema hídrico profundo. Sí, desde luego, ese es el problema, porque incluso si fuera típica la lluvia, ¿es culpa del gobierno? Totalmente. No, pero aún con ese tipo de lluvia, si tú estás manteniendo, ¿sí?, todo lo que hay que hacer para que efectivamente... Pues para eso es. En otros países todas esas lluvias, aunque sean excesivas, las aprovechan. Pero por supuesto. Y las utilizan, las guardan, en fin. Aquí generan destrozos. Y luego estamos penando por agua. Sí. Mira, mi hermano tiene un producto que es el concreto permeable. Lo he escuchado, perfecto. Bueno, es de él, digamos. Y no lo han puesto y tendrían que poner, no me refiero a que haga negocio mi hermano, ya hay varias marcas, en las orillas de todos los caminos para que el agua se pueda recuperar. Se absorbe a través del ecocreto. Yo no digo que todos los caminos, porque no es lo más adecuado, pero sí en unas orillas o en unas partes para que se absorbe y se pueda recuperar, y los mantos, por un lado los mantos freáticos, y por otro lado recuperar y llevarla a el centro de la ciudad, que es lo que se necesita, porque bueno, cada vez se seca más. Está de verdad muy delicada esa situación, y como no se ve, es obra que no se ve, pues no les importa mucho hacerla. Nada más ven el Nezahualcóyotl, todas estas, es como Tabasco, cuando en época de lluvia se acuerdan las inundaciones. Bueno, estamos igual aquí. Decidimos inundar a los pobres. ¿Se acuerdan que dijo eso López Obrador? Que iba en el helicóptero y dijo, bueno, decidimos inundar a los más pobres. ¿No se acuerdan? Sí, sí. Miserable. Y no bajaba con ellos a acompañarlos como se hacían otros presidentes. Él Así desde el es. avión. Es que sacaron, ya me acordé, la presa, la dejaron. Sí, la abrieron abrir. Y se fue a inundar a los pobres. Pero eso ya no se acuerdan, ¿eh? La gente no se acuerda que esa es una ignominia de López Obrador. Lo único que estamos viendo, a mí me encantaría que invirtieran realmente en cosas como de tu hermano el ecocreto. Yo he conocido las grandes cualidades del ecocreto que permitirían que nuevamente se llenara de agua en el centro, que vemos cada vez que la catedral ya se está yendo de lado. Tú lo ves en España, no es la marca de él, mucho menos, pero no importa, pero es muy beneficioso. Lo ves en España, en todas las calles, ya lo ves en Francia, y llueve y se trasmina el agua. Pero no lo van a hacer porque, además de que no quieren hacer esa inversión, porque no es electoralmente rentable, porque no se ve. Además, molesta a la ciudadanía porque son obras que tienen que abrir el pavimento, tienen que molestar a la gente, y eso electoralmente no les conviene. No les reditúa. Pero 84 centímetros de lluvias evidenciaron a la 4T, donde todas sus obras prácticamente no hay una que sirva. Ustedes díganme si hay una que sirva. No, pero los todo, hoyos de las calles. nada.
se abren Pero unos huecos. las obras magnánimas no hay una Ah, sola no, que bueno, sirva. no, o sea, No eso saben ya- de ya lo obras. hemos hablado, eso no es, Y lo eso que es sí había, inaudito. lo destruyeron o no lo saben mantener. Conclusión, mi querido amigo. No, pues que evidentemente es un elemento más que refleja todo el descuido que ha tenido este gobierno, en este caso el gobierno capitalino, pero que viene de la izquierda y Morena desde hace mucho tiempo, y simplemente se sacan justificaciones y sacan argumentos, excusas precisamente para justificar su incompetencia. Así es. Ese es un caso más. Y lo del aeropuerto, que también es indicador, es decir, el AIFA iba a resolver los problemas que se iban acumulando en el aeropuerto de la Ciudad de México. Pues ahí está la señal de que no sirvió de nada. No. ¿Y ya viste el terreno, No sirvió ya viste para eso. el terreno de Texcoco? Lleno de paracaidistas. Para eso sí son buenos. Para eso sí. Para llenar de paracaidistas que tengan el suficiente tiempo de ¿cómo le llaman Arraigo. jurídicamente? Arraigo para luego hacerse del terreno. Pero no solo eso, sino además el hecho de que estamos viendo cómo todo se deteriora y no pasa nada, poniendo en riesgo la vida de la gente. ¿Vieron ayer el metro totalmente inundado, con un cortocircuito donde la gente no sabía qué hacer? No, horrible. Horrible. ¿Sabes cuántas personas pudieron haber salido electrocutadas? No, o sea, ya bueno. no estamos hablando de, híjole, qué incomodidad. Estamos hablando del riesgo a la vida de las personas que utilizan el Y servicio. te dicen que son lluvias atípicas cuando tenemos semanas y semanas oyendo que va a llover y falta un mes y medio. Todo agosto y septiembre son meses de mucha Son incompetentes. lluvia. Incompetencia institucionalizada. No, pero no nomás es incompetencia, es una irresponsabilidad Corrupción. brutal. Es gente que no tiene la capacidad para ocupar los cargos que les han dado, que los ponen por cubrir amiguismos, favores. Favores de campaña. Y el precio es muy alto. El precio es muy alto. Mi conclusión es que estos gobiernos ya no pueden continuar. No se puede. No podemos hacer como que no pasa nada. Pues ojalá regrese la indignación, por eso les pedimos que puedan ustedes compartir este programa para que haya más mentes críticas, que recuperemos la capacidad de sorpresa, la capacidad de indignación. Muchísimas gracias a todas, a todos ustedes que nos acompañaron. Denle clic en la campanita y también suscríbanse al canal, pero sobre todo también a nuestros patrocinadores, La Buena Tradición del Valle, El Parche Comida Colombiana y Azuriana Radio. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.